te dijera que todo comenzó antes de que comenzara el tiempo, antes de que el primer sol ardiera en el vacío, antes de que el primer nombre fuese pronunciado, antes de que un corazón humano latiera, ya había una historia escrita, no en pergaminos ni en estrellas, sino en el aliento eterno del Dios invisible. Una historia de amor, pérdida y redención. Y tú, aunque aún no lo sabes, estás dentro de esa historia. Al principio no había nada, ninguna melodía, ninguna palabra, ningún susurro, solo el silencio y Él, el Verbo. No un pensamiento abstracto, no una idea flotante en el éter, sino una presencia viva, infinita, perfecta, que lo contenía todo. Era la voz antes de la voz, el sentido antes del significado, la luz antes de cualquier amanecer. Juan lo expresó con una simpleza que corta como espada. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Una frase que no solo abre un libro, sino que desgarra el velo del tiempo. Con ella, Juan no intenta describir a Jesús como un profeta brillante o un reformador apasionado, sino como aquello que es desde siempre y para siempre. El Verbo no nació, Él era, y eso lo cambia todo. Mientras las civilizaciones antiguas se debatían entre dioses de piedra, relatos mitológicos y sombras de eternidad, hubo un momento inesperado, silencioso y eterno en que la eternidad se hizo carne. El Logos descendió. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un Dios perfecto decidiría caminar entre nosotros sabiendo que sería rechazado, herido, traicionado? La respuesta está en lo que Él es, amor en su forma más pura. Y el amor real no observa desde lejos, desciende, se involucra, se duele. Imagina por un momento que tu vida no es un accidente cósmico, que antes de que tus padres soñaran contigo, ya alguien te había soñado, que antes de que lloraras por primera vez, ya alguien había llorado por ti, porque Él bajó sabiendo tu nombre, y eso cambia cada grieta de tu historia. Juan nos habla de un Verbo que no solo estaba con Dios, sino que era Dios. ¿Cómo entender esto? No con teorías ni teologías secas, sino con reverencia. El mismo que creó la luz con una palabra se convertiría en niño indefenso. El que sostuvo galaxias con su voz pronto tendría que ser sostenido por brazos humanos. El que nunca necesitó nada pronto sentiría hambre, frío, dolor. Y esa es la parte que nos desarma. No vino para imponer, sino para cargar nuestro peso. No vino para exigir, sino para entregarse. No vino con coronas ni tronos, sino con una misión: llevar sobre sus hombros todo lo que nos separaba del Padre. Este Verbo que existía desde antes del tiempo eligió el quebranto, eligió la carne, eligió la cruz, no porque lo necesitara, sino porque tú lo necesitabas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan. Cristo no fue un plan B tras el pecado del hombre, sino el plan eterno desde el principio. El Verbo no apareció como reacción, sino como propósito. Y en ese plan, tú eras parte central. ¿Qué significa esto? Que tus caídas no lo sorprendieron, que tus noches oscuras no fueron más oscuras que su luz, que el dolor que aún no puedes explicar ya fue sentido por Él en Getsemaní. Los filósofos buscaron la verdad, los sabios la escribieron en libros, los reyes la proclamaron a medias, pero la verdad vino a nosotros en persona, se dejó tocar, se dejó herir, se dejó matar, y aún así no fue vencido, porque la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tú y yo vivimos en un mundo que prefiere lo fugaz a lo eterno, lo cómodo a lo verdadero.
en un mundo que aplaude los disfraces y teme la verdad desnuda. Pero este verbo no vino a entretenernos con parábolas lindas ni frases para cuadros motivacionales. Vino a confrontarnos con una elección. ¿Seguirás caminando en la oscuridad o dejarás que su luz te revele por completo? Porque cuando Él entra en escena ya no hay lugar para medias tintas. O lo recibes como Dios o lo rechazas como un loco. Con esta verdad suspendida en el aire como un susurro eterno, el verbo era, es y será. Y su historia, aún sin haber terminado, ya empezó a cambiar la tuya. Él descendió, no en medio de aplausos ni ángeles visibles, no envuelto en gloria ni proclamado por reyes, descendió en silencio, en lo cotidiano, en lo frágil. Y ese fue su mayor acto de poder. Un Dios que pudo venir con truenos y fuego eligió el vientre de una muchacha. Eligió el sudor de un establo, el olor a tierra, la piel sujeta al frío. El verbo eterno, ese que existía desde antes del tiempo, se dejó envolver en pañales humanos. No había cuna de oro, solo heno. No había sinfonía celestial, solo el llanto de un recién nacido en la noche de Belén. Pero no era un niño cualquiera, era el inicio de una revolución de amor. Pasaron los años y ese niño creció. Jugó, estudió, lloró como cualquier otro, pero cada lágrima suya tenía un eco eterno. Cada paso que dio fue en dirección a un destino que solo él conocía. La gente lo miraba, pero no lo veía. Lo escuchaban, pero no lo entendían. A veces incluso hoy nos pasa igual. Cuando comenzó su ministerio, no vino con espadas ni ejércitos, sino con historias de campos, de semillas, de hijos que se pierden y regresan. Caminaba entre pobres, tocaba leprosos, hablaba con prostitutas, cenaba con traidores. No evitaba el pecado, lo abrazaba sin contaminarse para redimirlo desde adentro. ¿Quién hace algo así? ¿Quién, teniendo la eternidad en sus manos, elige cargar la miseria ajena? Él lo hizo, y lo hizo por ti. A veces olvidamos que Jesús no solo fue a la cruz, antes vivió una vida rota con los rotos, sintió la traición en carne viva. Escuchó cómo sus amigos dudaban de él, soportó la burla, la mentira, la violencia, sin responder con odio. Y un día llegó a una tumba. Una amiga muy querida había muerto. Podía haber hecho un milagro inmediato, pero no. Antes de levantarla lloró. Dios lloró. Las lágrimas que cayeron por su rostro eran las mismas que un día cayeron por el tuyo. Él no vino solo a salvarnos, vino a sentirnos. Y en ese momento, sin que muchos lo notaran, algo profundo cambió para siempre. Porque si Dios puede llorar, entonces nuestra tristeza tiene un lugar en lo eterno. Porque si Dios se deja romper, entonces nuestro quebranto no es una desgracia, sino una puerta abierta. Ese es el corazón del Evangelio. Un Dios que no se mantuvo en su trono, sino que descendió hasta el polvo de nuestro dolor. Un Dios que no vino a hablar desde lejos, sino a susurrar cerca del alma. ¿No lo sientes? Ese ardor, ese nudo en el pecho. Es Él caminando otra vez a tu lado, como en aquel camino a Emaús, preguntándote con ternura: ¿qué te duele? Jesús no necesitaba sufrir, pero eligió hacerlo. No necesitaba exponerse a nuestra crueldad, pero se dejó herir. ¿Por qué? Porque tu vida vale cada gota de sangre que derramó. Y porque la muerte no podría tocarnos si primero no lo tocaba a Él. Él no solo te ama, Él te entiende. Entiende tus noches sin sueño, tus oraciones sin palabras, tus vacíos disfrazados de fuerza, tus risas forzadas, tus recuerdos que duelen, tu cansancio de ser fuerte todo el tiempo. Jesús no es un espectador divino, es el Dios herido que camina contigo, incluso cuando ya no crees en nada. Recuerda esa escena.
La noche cae. Jesús está solo en un huerto. Sus amigos duermen, el cielo guarda silencio. Y el Verbo eterno tiembla. Tiembla como tiembla el alma humana antes del dolor inevitable. Suda sangre, ora, suplica. Y aunque tiene todo el poder del universo, no huye. Sabe lo que viene. Y aún así, dice sí. Ese sí te incluye. Te incluye incluso en tus peores días, incluso en tus rechazos, incluso cuando tú mismo te diste por perdido. Y tal vez, solo tal vez, mientras lees estas palabras, no estás aquí por casualidad. Quizás esta historia no es solo un relato espiritual, sino una búsqueda divina por ti. Quizás llevas años huyendo, años dudando, años fingiendo que nada duele, pero hay un susurro, un eco, una voz que dice: yo estuve allí, yo lloré contigo y sigo aquí. Este no es un mensaje religioso, es una invitación a volver a casa. Él no espera que estés limpio, perfecto ni fuerte, solo quiere que no escondas más tu alma, porque la suya ya fue expuesta por ti. El Verbo eterno bajó, no solo para salvarte de la muerte, sino para enseñarte a vivir, para que supieras que el dolor no es el final, que la cruz no fue derrota sino victoria envuelta en lágrimas, que hay redención incluso para las heridas que aún sangran. Jesús caminaba entre la gente y no buscaba aplausos, buscaba miradas, miradas cansadas, extraviadas, heridas. Caminaba sin estandartes, sin títulos, sin pertenecer a una institución. No levantaba templos, levantaba corazones. No buscaba una iglesia con nombre humano, sino un pueblo de fe viva, de alma sincera, de corazones quebrantados listos para ser restaurados. Él no vino por una religión. No vino por rituales vacíos ni jerarquías humanas. Vino por personas, por ti, por mí, por todo aquel que en medio de su miseria o esperanza decida creer. A veces pensamos que hay que entrar en un molde para acercarse a Dios, que hay que vestirse de cierta manera, hablar de cierta forma, pertenecer a cierto grupo. Pero si algo nos enseñó Jesús fue esto: el amor de Dios no se limita a muros ni a etiquetas. La samaritana no pertenecía al pueblo correcto. El centurión romano no hablaba el idioma de los profetas. Zaqueo era despreciado por los puros. Y aún así, todos ellos fueron alcanzados. ¿Por qué? Porque Jesús no buscaba lo correcto, buscaba lo dispuesto. Él no vino a fundar una religión más, no vino a dividirnos por credos ni por dogmas. Vino a unirnos por la fe, a mostrarnos que el reino de Dios no tiene fronteras humanas, que el Evangelio no es propiedad de nadie, pero está disponible para todos. Él no vino por una iglesia, vino por su iglesia, esa que no siempre está en edificios, pero sí en cada corazón que le dice sí. ¿Te das cuenta? Eso te incluye a ti. Tal vez creciste pensando que no eres suficiente, que necesitas cambiar muchas cosas para acercarte a Dios, que tu pasado es muy sucio, tu fe muy débil, tu historia muy rota. Pero el Evangelio no comienza con lo que tú logras, sino con lo que Él ya hizo. Él no espera que seas perfecto. Él solo espera que no cierres la puerta cuando llame. Y Él sigue llamando cada día, con ternura, con paciencia, con fuego santo que purifica sin quemar. Hay algo en el rostro de Jesús que las palabras no pueden describir. Un amor que desarma, una mirada que atraviesa lo más profundo, pero no para juzgar, sino para sanar. El mismo que se dejó clavar en un madero no vino a poner culpas, vino a cargar con ellas. El mismo que gritó: Padre, perdónalos, sabía todos tus pecados y aún así decidió seguir adelante.
Eso no lo hace un maestro, ni un profeta, ni un buen hombre. Eso solo lo hace Dios. El mundo de hoy necesita volver a ese rostro, volver a esa cruz, no a una cruz de oro en lo alto de un edificio, sino a la cruz viva del sacrificio, del amor incondicional, del perdón que borra el pasado y da nuevo comienzo. No importa tu nacionalidad, tu historia, tu afiliación religiosa, tu denominación. Jesús vino por todo aquel que cree y lo sigue haciendo. No te equivoques. No necesitas una membresía, ni un título, ni un diploma espiritual. Lo único que se necesita es fe sincera. Una fe que tal vez hoy tiemble, pero aún respira. Jesús se acercó a tantos que otros evitaban, y aún hoy se acerca a ti. A través de estas palabras, a través de ese nudo en la garganta que sientes ahora, a través de ese susurro que dice: yo no vine a condenarte, vine a rescatarte. No hay nombre más alto, no hay amor más puro, no hay salvación más profunda. Y aún así, muchos siguen esperando otro mensaje, una señal distinta, una prueba más. Pero Él ya vino, ya vivió, ya murió, ya resucitó. Y ahora espera tu respuesta. Tal vez no puedas cambiar todo hoy. Tal vez sigas cayendo. Pero una cosa es cierta. Él no se cansa de esperarte. Ese amor que descendió sigue caminando hacia ti y te llama no a una religión vacía, sino a una relación viva, no a una doctrina impuesta, sino a una transformación interior, porque tú no eres un número, eres una historia, y en esa historia Él quiere escribir un nuevo comienzo. Cree, solo cree, esa es la llave. No para entrar a un grupo exclusivo, sino para regresar al Padre, para caminar en la luz, para vivir como alguien amado, redimido, esperado. Hoy, si estas palabras tocaron algo en ti, no lo calles, compártelo, coméntalo. A veces afirmar tu fe con tus labios es el primer paso para que el corazón empiece a sanar. Tu historia importa, tu fe inspira y tu decisión puede cambiarlo todo. Jesús no vino por una iglesia, vino por ti, por todo aquel que cree y aún lo sigue haciendo. Déjanos un comentario. Cuéntanos si esta palabra habló a tu alma. Afirma tu fe. Que otros al leerte también se atrevan a creer. Y allí estaba, colgado entre cielo y tierra, el Dios eterno que crucificado. Nadie gritó su nombre como rey. Nadie extendió una mano para detener la injusticia. Los que antes lo seguían, ahora se escondían. Los que lo amaban lloraban sin comprender. Y los que lo odiaban celebraban. Pero mientras todo parecía derrumbarse, el mayor milagro ocurría en silencio. Cada gota de sangre que caía al suelo hablaba más fuerte que 1000 sermones. Cada latido agónico era una declaración de amor eterno. Cada espina en su frente decía: esto es por ti. Y tú, que estás leyendo esto quizás con el alma hecha pedazos, tienes que saber algo con todo tu corazón. No fuiste espectador de esa cruz, fuiste el motivo. Jesús no murió por multitudes anónimas, murió por nombres, por vidas, por historias como la tuya, por esa herida que aún duele, por ese grito que pudiste expresar, por esa vergüenza que nunca confesaste, por esa culpa que aún arrastras, por esa soledad que ocultas con sonrisas. Dios es bueno todo el tiempo.
Y todo el tiempo Dios es bueno, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no entiendes el porqué, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Él nunca dejó de amarte, ni en tu peor noche, ni en tu silencio, ni en tu caída. Y no lo hará ahora. El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, murió con los brazos abiertos para que tú no volvieras a cerrarte nunca más. Pero la historia no terminó en la cruz. La oscuridad no tuvo la última palabra. El tercer día, la tumba quedó vacía. Y con esa piedra removida se abrió el camino de regreso al Padre. Él vive. Y si Él vive, tú puedes volver a vivir a pesar del pasado. A pesar de las dudas, a pesar del miedo. La resurrección no es solo una historia bonita, es una promesa viva. Lo que parecía muerto puede renacer. Lo que el mundo enterró, Dios puede levantar. Lo que tú ya diste por perdido, Dios aún puede usarlo. Hoy quizás te sientes roto, vacío, agotado, pero recuerda esto: Dios no desecha lo que está roto, lo transforma. A veces lo que tú llamas final, Él lo llama nuevo comienzo. Y si todavía estás de pie, si aún respiras, es porque aún hay propósito, aún hay camino, aún hay promesa. No eres tu error, no eres tu trauma, no eres tu pasado. Eres hijo, eres hija, eres amado. Jesús no vino para condenarte, vino para redimirte. Y no vino por una iglesia con nombre humano. Vino por todo aquel que en Él cree, sin importar tu color, tu historia, tu denominación. Vino por ti. Y ahora la decisión está en tus manos, no para entrar a una religión, sino para decirle sí a un Dios que ya te dijo sí primero. ¿Sabes lo que pasará si lo haces? Tu historia no será más de derrota, será testimonio. Tus heridas ya no hablarán de dolor, sino de sanidad. Tu vida dejará de ser carga y comenzará a ser luz para otros. Jesús sigue esperando, no con reproches, sino con los brazos abiertos, como lo estuvo en la cruz y como estará cuando regreses a casa. Así que hoy, si esta palabra tocó algo en lo profundo de tu alma, no te la guardes. Déjanos un comentario. Escribe tu nombre, una oración, una frase, lo que Dios puso en tu corazón. No para nosotros, sino para afirmar tu fe, para que otros al leerte también crean. Porque a veces un comentario sencillo puede ser el susurro que alguien necesita para volver a Dios. Dale me gusta, no como un gesto mecánico, sino como un acto de gratitud. Y comparte esto con alguien que lo necesite. Puede que una palabra tuya compartida con amor salve un alma del abismo. Recuerda siempre esto: Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Incluso cuando no entiendes, Él sigue obrando. Incluso cuando no ves salida, Él sigue presente. Incluso cuando sientes que ya no puedes más, Él sigue siendo suficiente. El Verbo eterno habló una vez, y su voz aún resuena hoy. Escúchala, cree, y no camines solo. Aquí estamos contigo. Gracias por ser parte de esta historia. Dale me gusta, comenta con el corazón y comparte este mensaje. No sabes cuántas almas pueden recibir vida a través de tu simple gesto.